¿Sabías que el conflicto entre Roma y Cartago no fue solo una guerra por poder, sino también una historia de orgullo, traición y ambición desmedida? Dos grandes potencias del Mediterráneo se enfrentaron, cada una luchando por su propia visión de expansión. Cartago, una ciudad de innovación y comercio, y Roma, un imperio en ascenso, colisionaron en una batalla épica. En este video, te llevaremos a un viaje por la historia, desde la gloriosa fundación de Cartago hasta su trágica destrucción. No solo revelaremos estrategias y batallas, sino también las historias humanas que a menudo se pierden en medio de estos eventos. Quédate hasta el final para descubrir cómo Roma redujo no solo una ciudad, sino un símbolo de su tiempo a cenizas y qué lecciones nos enseña esta rivalidad hasta hoy. Cartago, fundada en el siglo IX a.C. por colonos fenicios de Tiro, que era más que una simple colonia, fue el comienzo de un imperio que marcaría la historia. Según la leyenda, la ciudad fue levantada por la famosa reina Arido, quien negoció tierras con los habitantes locales. Estratégicamente situada en la costa norte de África, ofrecía acceso a puertos seguros y a las rutas comerciales más importantes del Mediterráneo. El ascenso de Cartago fue impulsado por su papel como centro de comercio. Metales, especias y tejidos pasaban por sus mercados, mientras su flota naval dominaba las conexiones entre Oriente y Occidente. Este poder económico llevó al desarrollo de una élite rica que no solo gobernaba la ciudad, sino que también establecía una compleja red administrativa. Sin embargo, el éxito trajo rivales, colonias griegas y, más tarde, Roma, que veían a Cartago como una amenaza creciente. Culturalmente, Cartago era un crisol de influencias. Sus raíces fenicias permanecieron, pero el intercambio con otras culturas generó una identidad única. Artefactos como cerámicas decoradas e inscripciones muestran la riqueza de ese periodo. Sin embargo, la capacidad de adaptación y crecimiento de Cartago la convirtió en un jugador inevitable en los próximos conflictos. ¿Cómo enfrentaría la ciudad los desafíos impuestos por rivales poderosos? El ascenso económico de Cartago comenzó con el control de rutas comerciales estratégicas que se extendían por todo el Mediterráneo. Metales preciosos, granos y productos exóticos pasaban por sus puertos y enriquecían sus arcas. Pero el verdadero secreto de su éxito era su poderosa flota. Con embarcaciones innovadoras y marineros valientes, Cartago dominaba los mares y protegía sus rutas comerciales de potencias rivales, como griegos y etruscos. La fundación de colonias comerciales a lo largo de las costas del norte de África, España y el sur de Italia fortaleció aún más su influencia. Estas colonias no solo servían como centros comerciales, sino también como bastiones del poder militar de la ciudad. Sin embargo, a medida que Cartago expandía su dominio, atraía la atención de rivales igualmente ambiciosos, especialmente Roma, que comenzaba su propia trayectoria expansionista. La red comercial de Cartago conectaba los mercados de Oriente Medio con las costas de Gibraltar, convirtiendo la ciudad en un centro de intercambio cultural y económico. Pero con poder y riqueza vinieron los conflictos. Las tensiones con griegos y romanos eran inevitables, a medida que Cartago intentaba mantener su posición como potencia dominante del comercio. ¿Cómo reaccionaría la ciudad ante la creciente amenaza romana? La rivalidad entre Cartago y Roma alcanzó su punto máximo con la Primera Guerra Púnica, un conflicto por el control de Sicilia. Esta isla, estratégicamente situada, era clave para importantes rutas comerciales del Mediterráneo. Mientras Roma utilizaba su fuerza militar terrestre, Cartago protegía sus intereses comerciales con una flota experimentada. El enfrentamiento comenzó con una serie de batallas navales, poniendo a prueba las habilidades y la creatividad de ambos lados. Las innovaciones romanas, como la introducción del Corbus, un puente de embarque que convertía a los barcos en campos de batalla flotantes, aseguraron victorias decisivas. Sin embargo, Cartago mostró una notable resistencia, empleando comandantes experimentados y luchando con determinación. El conflicto se extendió por más de 20 años, drenando recursos de ambas potencias y culminando en un tratado de paz que dio a Roma el control sobre Sicilia. Esta guerra fue más que una disputa territorial, sentó las bases para futuros enfrentamientos. La ambición de Roma creció, mientras Cartago se concentraba en restaurar su poder. ¿Qué estrategias adoptarían ambas potencias en los próximos años para intensificar esta rivalidad? Aníbal Barca, el legendario general cartaginés, pasó a la historia con su audaz plan de cruzar los Alpes con elefantes, una maniobra que sorprendió al mundo. Su campaña en Italia estuvo marcada por batallas brillantes, incluida la aplastante victoria en Cannae, que llevó a Roma al borde del colapso.
Pero el éxito de Aníbal no se basaba solo en su habilidad militar. Su capacidad para formar alianzas y explotar las debilidades humanas hizo que su estrategia fuera aún más extraordinaria. A pesar de sus victorias, Aníbal no logró tomar Roma definitivamente. La ciudad mostró una notable resiliencia, reorganizó sus fuerzas y planificó una contraofensiva. Mientras Aníbal intentaba consolidar su posición en Italia, Roma, con astucia estratégica, se preparaba para su contraataque. Este enfrentamiento reveló la fuerza y determinación de ambos lados, dispuestos a luchar hasta el límite. La campaña de Aníbal tuvo impactos profundos en la historia. Forzó a Roma a repensar sus estrategias defensivas y fortalecer su poder militar. Al mismo tiempo, el largo conflicto agotó los recursos de Cartago, haciéndola más vulnerable a futuras incursiones. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta guerra para el destino de Cartago? Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano, fue el estratega brillante que cambió el rumbo de la guerra. En lugar de enfrentarse a Aníbal directamente en Italia, Escipión decidió atacar las fuentes de recursos cartaginesas. Su campaña en España, una región vital para el suministro de Cartago, fue un golpe maestro en el arte de la guerra. Este movimiento forzó a Aníbal a abandonar Italia y regresar a África para defender su patria. La batalla decisiva ocurrió en Zama, un verdadero punto de inflexión en la historia. Escipión utilizó tácticas innovadoras para neutralizar los elefantes de Aníbal y desestabilizar sus tropas. La victoria en Zama no fue solo un triunfo militar, sino un hito en el ascenso de Roma como la mayor potencia del Mediterráneo. Este enfrentamiento puso fin a la Segunda Guerra Púnica y dio inicio a una nueva era de dominio romano. El éxito de Escipión no se basó solo en su genialidad militar. Su diplomacia con los númidas, antiguos aliados de Cartago, aseguró una ventaja crucial para Roma. Con esta victoria, Cartago se vio obligada a adaptarse a una nueva realidad. ¿Cómo reaccionaría la ciudad, que alguna vez fue poderosa, ante esta aplastante derrota? Después de la derrota en Zama, Cartago fue forzada a aceptar duras condiciones de paz que redujeron drásticamente su poder. La ciudad podría mantener solo 10 barcos y se le prohibió entrar en guerra sin el permiso de Roma. Además, tuvo que pagar enormes indemnizaciones de guerra, lo que afectó gravemente su economía. Estas restricciones estaban diseñadas para evitar cualquier posibilidad de que Cartago volviera a ser una amenaza. Las consecuencias económicas fueron devastadoras. Sin una flota poderosa y sobrecargada con pagos a Roma, Cartago tuvo que reducir drásticamente su red comercial. Aún así, la ciudad mostró una impresionante resiliencia, enfocándose en la agricultura y el comercio local para mantener su economía. Este espíritu de resistencia reflejaba el carácter de los cartagineses, pero la vigilancia romana no permitía mucho margen para una recuperación plena. Los términos de paz no fueron solo un castigo, fueron un símbolo de la derrota de Cartago y del triunfo de Roma. Pero, incluso bajo estas restricciones, la ciudad mantuvo un vestigio de su antigua grandeza. ¿Cómo enfrentaría Cartago esta nueva realidad y encontraría su lugar en la historia? A pesar de las severas restricciones, Cartago demostró una notable capacidad de recuperación. Utilizando sus tierras fértiles e invirtiendo en producción agrícola, la ciudad se convirtió en uno de los principales exportadores de grano, aceite de oliva y otros productos. Esa recuperación económica demostraba que, incluso bajo dominio romano, Cartago aún podía prosperar y encontrar nuevos caminos para crecer. La creación de una red comercial regional fortaleció su posición. Aunque ya no era una potencia naval, Cartago logró establecerse como un centro comercial influyente. Sin embargo, este nuevo crecimiento despertó de nuevo la desconfianza de Roma, que temía que Cartago pudiera resurgir como una amenaza. Este escenario de tensiones crecientes allanó el camino para un nuevo enfrentamiento entre las dos potencias. Cultural y socialmente, Cartago experimentó un renacimiento. Nuevos edificios públicos fueron construidos y la ciudad continuó siendo un polo de arte y educación. Esta renovación demostraba el espíritu inquebrantable de los cartagineses. Pero, con el crecimiento de la ciudad, surgía un nuevo riesgo. ¿Cuánto tiempo toleraría Roma esta recuperación antes de intervenir nuevamente? Catón el Viejo, un influyente senador romano, se convirtió en el principal defensor de la destrucción definitiva de Cartago. Su famoso discurso, que siempre terminaba con la frase Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, no era solo una advertencia, sino un llamado a la acción. Catón argumentaba que la recuperación económica de Cartago y su ubicación estratégica representaban una amenaza constante para la seguridad de Roma.
Sus palabras resonaron en el Senado. Informes sobre la creciente prosperidad de Cartago y supuestas actividades militares alimentaron el miedo a un nuevo conflicto. Esta retórica no solo movilizó a las élites políticas, sino también a la opinión pública romana, aumentando la presión para un inevitable enfrentamiento. La insistencia de Catón llevó a una escalada de la tensión. Mientras Roma se preparaba para un nuevo enfrentamiento, Cartago intentaba preservar su soberanía. Sin embargo, con el aumento de las hostilidades, la guerra parecía inevitable. ¿Qué medidas tomaría Roma para asegurar su supremacía de una vez por todas? La Tercera Guerra Púnica comenzó con una provocación romana. Cartago tuvo que entregar todas sus armas. Pero cuando Roma exigió que los cartagineses abandonaran su ciudad, ellos se negaron rotundamente. Este desafío final desató una resistencia feroz, que culminó en un cerco que duró 3 años. Mientras las legiones romanas sitiaban las murallas de la ciudad, Cartago movilizaba todos sus recursos. Mujeres y niños ayudaban en la fabricación de armas, y los defensores luchaban con una determinación inquebrantable. Sin embargo, a pesar de su valentía, la situación se volvía cada vez más desesperada. Al final, los romanos rompieron las defensas y lanzaron un ataque devastador. El cerco de Cartago no fue solo un conflicto militar, sino un evento simbólico, la lucha por la supervivencia de una civilización. La derrota definitiva marcó el fin de una era y consolidó la supremacía romana en el Mediterráneo. Pero, ¿qué quedaría del legado de Cartago después de este capítulo trágico? En el 146 a.C., el destino de Cartago fue sellado de manera brutal. Después de años de cerco, las tropas romanas invadieron la ciudad y la destruyeron por completo. Miles de cartagineses fueron asesinados o esclavizados, y las calles que alguna vez representaron riqueza y poder fueron reducidas a ruinas. La victoria de Roma no fue solo militar, sino también política. Con la aniquilación total de Cartago, Roma eliminó cualquier amenaza futura. Según la leyenda, los romanos incluso esparcieron sal sobre los campos de la ciudad para volverlos infértiles, un acto simbólico que sondó el fin definitivo de Cartago. Pero con la destrucción de Cartago, también se perdió un vasto legado cultural. Templos, bibliotecas y obras de arte, que preservaban la historia de una gran civilización, fueron obliterados. Este evento no solo marcó el fin de Cartago, sino el inicio de una nueva era de hegemonía romana. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia trágica? La historia de Roma y Cartago es una lección atemporal sobre poder, ambición y las tragedias de la rivalidad. La caída de Cartago ilustra las consecuencias de un conflicto que se extendió por siglos y terminó con la destrucción completa de una civilización. Sin embargo, incluso después de su final, el legado cartaginés sigue vivo en la memoria de la humanidad. Esta rivalidad no solo sirve como un aviso sobre los peligros de la búsqueda desmedida de poder, sino que también inspira por la resiliencia de los involucrados. Muestra que el progreso muchas veces nace del conflicto, pero que los costos nunca deben ser ignorados. No olvides revisar nuestro último video sobre este tema, traerá aún más detalles sobre el fascinante mundo de las grandes potencias de la antigüedad. Suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué lección de esta historia te inspira más?